Ya, estimados estudiantes, sean bienvenidos a una clase más de emprendimiento. Listo, vamos a avanzar nosotros un poquito con los temas acerca de los costos. Como todos conocemos, para nosotros comenzar un emprendimiento o cuando un negocio ya comienza a funcionar, va a generar muchos costos. Es decir, que en algún punto el negocio va a gastar. Entonces, todo eso se le conoce como gastos, pero siendo específicamente a la parte ya contable, a esto se le conoce como costos de producción. ¿Por qué se le conoce como costos de producción? Porque todo eso va a ser un gasto, es decir, que el negocio debe invertir dinero para que luego siga produciendo. Entonces, como nosotros conocemos, todos los negocios necesitan una materia prima para poder trabajar y eso es un gasto. Se necesita pagar una mano de obra para que produzca lo que nosotros vendemos, ¿sí? Es decir, para que genere nuestro producto. Y también vienen costos indirectos relacionados con la producción. Ya, todo esto va a generar un gasto a la empresa, pero como les digo, nosotros ahora debemos enfocarnos en la palabra costos. Y ahora, enfocándonos en la palabra costos, nosotros debemos aprender lo siguiente, que existen dos tipos de costos. Costos fijos y costos variables. Ya vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Pero como una generalidad, los costos fijos y costos variables son desembolsos que hace la empresa para recibir algo. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a definir costos fijos y variables. Ahora, nosotros también debemos de entender que los costos fijos más los costos variables son los costos totales que va a generar el negocio o el emprendimiento. Sí, entonces esos van a ser los gastos. Pero como les dije, vamos a trabajar con la palabra costos fijos y costos variables. Vámonos acá. Los costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos que permanecen inalterables. Hay que pagarlos independientemente de si se produce o no. Ampliando un poquito más esta definición, nosotros podemos entender que se produzca o no se produzca, se venda o no se venda, nosotros tenemos que pagar estos costos. Sí, ejemplo de ellos nosotros tenemos arriendo de local, arriendo de maquinaria, sueldos de mano de obra e internet. Aquí aclaro un poquito porque a veces queda al aire esta palabrita. El arriendo de maquinaria. En ciertos negocios, normalmente aquí en Ecuador, nosotros compramos la maquinaria que nosotros vamos a utilizar para un negocio, sea una cocina o lo que nosotros necesitemos. En otro tipo de negocios, por ejemplo aquí en las imprentas, aquí en Ecuador, normalmente existen empresas que alquilan esta maquinaria para que la gente produzca. Entonces, a eso se refiere con arriendo de maquinaria. Por ejemplo, por qué es un costo fijo? Porque al arrendar la maquinaria, usted le dice, yo necesito que me alquile por un mes. Listo, va a ser $700. Ya, usted tiene que pagar esos $700, imprima o no imprima, produzca o no produzca. Entonces, a eso se refiere con costo fijo. Produzca, use o no use la maquinaria, yo tengo que pagar ese arriendo. Entonces va relacionado un poquito con la parte de arriba, arriendo de local. ¿Sí? Entonces hasta ahí nosotros tenemos. Vamos ahora al otro lado, que son los costos variables. Los costos variables ahora es lo opuesto a los costos fijos. Los costos variables son aquellos que van a cambiar de acuerdo a la relación de volumen que nosotros produzcamos o vendamos. Es decir, que ahora sí, estos costos van a ir relacionados directamente con la parte de la producción o de la venta del producto. Por ejemplo, la materia prima. Si nosotros producimos más, necesitamos más materia prima para poder fabricar. La electricidad de la producción. Como ustedes conocen, ahorita la mayoría de las maquinarias utilizan electricidad. Entonces, la electricidad que nosotros utilicemos se va a consumir más o menos dependiendo de cómo nosotros utilicemos o produzcamos. Materiales indirectos utilizados. De igual manera, los materiales que se agregan a nuestro producto principal también van a aumentar en el caso de que produzcamos más y el mantenimiento de la maquinaria. De igual manera,
Esta parte del mantenimiento de la maquinaria nosotros debemos tener en cuenta porque trabaja de la misma manera que hablamos anteriormente. En el caso del alquiler yo tengo que pagar el alquiler use o no use la maquinaria. Pero ahora el mantenimiento sí va a ir relacionado con el volumen de la producción. Por ejemplo, vamos a relacionarlo con un vehículo. Nosotros sabemos que el aceite de un vehículo se cambia cada cierto kilometraje, ¿correcto? Entonces, si mientras más uso ese vehículo para entregar mi producto, ¿sí? Para entregar mi producto, ¿qué va a pasar con el aceite? Lo voy a tener que cambiar más seguido, porque el auto está recorriendo más kilómetros mientras más productos yo entregue. Pero ¿qué pasa si ahora yo no le utilizo al vehículo? El vehículo va a hacer pocas entregas, entonces el mantenimiento que se va a realizar a ese vehículo o el cambio de aceite va a ser más prolongado. ¿Estamos claros en esa parte? Porque todo esto va relacionado. Entonces, para resumir un poquito esta parte de los costos fijos y de los costos variables. Todo esto es el desembolso que hace la empresa para poder generar un ingreso, ¿sí? Son los costos de producción, ya hablamos de eso. Ahora, se dividen en costos fijos y en costos variables. El término fijos y el término variables va a ir relacionado a la producción que nosotros tengamos. Si mi costo varía de acuerdo a lo que yo produzca, es decir, si produzco más, tengo que gastar más o comprar más de algo, es un costo variable. Pero si yo no produzco o produzco demasiado, entonces, y el costo, el pago que yo hago no varía, entonces es un costo fijo. Todo esto va relacionado a la producción que nosotros tengamos. Y finalmente, todos estos son todos los gastos que hace la empresa. Entonces, si sumamos los costos fijos más los costos variables, nosotros vamos a tener los costos totales que nosotros generamos en nuestro emprendimiento o en nuestro negocio. Sí, entonces aquí nosotros podemos ver lo que son costos fijos y costos variables. Eso es todo por la sesión de hoy.